Tu proceso, tu propósito. Los procesos siempre los vamos a ver y para todo en esta vida se necesita de un proceso. Y como ejemplo tenemos la vida natural, ¿cierto? Nacemos, tenemos niñez y hay un proceso para pasar a la preadolescencia. Tenemos otro proceso para pasar ¿a qué? A la juventud. Tenemos otro proceso para pasar a la adultez. Y cuando llegan los 30, las mujeres se asustan, ¿cierto? Llegaron los 30. Un proceso para asimilarlo también. Los 30 para las mujeres es una palabra horrorosa. Luego llega el proceso para pasar ¿a qué? A la vejez y luego la muerte. Y la vida se trata de eso, tener un proceso. Y cada una de esas etapas y procesos nos van llevando a una madurez, ¿cierto? Cada proceso de niño hasta ser adulto mayor nos lleva a una madurez, aunque los hombres como que se tardan un poco más. Pero esos procesos, ¿por qué se ríen por acá? Entonces es porque el Señor permite que nosotros vivamos esas etapas para madurar. ¿Y cómo les parece que en la vida espiritual también hay que vivir procesos? No es que yo llegue a Dios y ya, ¿cierto? Carro, casa, beca y todo va a ser color de rosa. Eso es un engaño que están predicando. Porque si usted lee la palabra de Dios, el mismo Jesús tuvo que sufrir. Y dice que a través del sufrimiento aprendió ¿qué? La obediencia. O sea que es necesario que nosotros pasemos por procesos en nuestra vida espiritual. Es necesario que el Señor haga de nosotros su mejor escultura cuando coge el cincel y la maceta y empieza a tallar. Porque necesitamos ser procesados. Y esa palabra proceso es muy difícil de digerir. Es muy duro porque uno dice, ¿por qué tengo que vivir tantas cosas? ¿Por qué tengo que vivir tantos procesos? Y esa palabra es como cuando uno come bandeja paisa a la 1 de la mañana y se acuesta, que puede que no duerma del dolor de estómago. Así es esa palabra proceso. Cuando uno le hablan de proceso, uno dice, ay, ahora es el Señor, ¿en qué me va a meter? ¿Sí les ha pasado? Entonces, así está la palabra proceso, nos causa pesadez. ¿Por qué? Porque no queremos procesos, ¿cierto? No queremos las verdes, solo las maduras. Pero de verde a maduro se necesita tener un proceso. Yo no puedo pedirle a Dios que me lleve a un siguiente nivel si no paso un proceso, ¿cierto? Un atleta no puede llegar a la meta, los otros trotando y el otro llegó en moto y ganó. Necesita trotar y correr y competir para poder ganar. Entonces, a veces nosotros, como hijos de Dios, queremos evadir el proceso que Dios quiere tener en nuestra vida. ¿Y por qué les hablo de esta palabra? Porque este año para mí ha sido lleno de procesos. Y uno siente que no puede más, uno siente que quiere tirar la toalla. Pero cuando uno entiende que es de parte de Dios, hay una paz aquí. Y por eso dice el Señor que toda la paz que sobrepasa todo entendimiento humano está aquí, porque así uno no entiende absolutamente nada, hay paz. Pero necesitamos ser procesados. Y quiero que vayamos ahí a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, verso 6. Quiero que todos lo tengan, por favor. ¿Todos lo tienen ya? Amén. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Está hablando de un qué? De un proceso, ¿cierto? Está hablando de la buena obra, no una mala obra. Porque a veces creemos que Dios como que me la montó y se vino contra mí y todo lo malo me pasa. Pero ahí está diciendo la buena obra. O sea, hay una buena obra que Dios empezó. O sea, que el proceso es bueno. Vamos a ser perfeccionados hasta que Cristo venga. Yo sería mentiroso si le digo, usted va a pasar este proceso y ya alcanzó todo. Eso es mentira, porque nosotros vamos a ser procesados y perfeccionados hasta que Cristo venga por segunda vez o hasta que usted y yo partamos a su presencia. Hasta ahí va a ser el proceso. No podemos evadirlos. Cada etapa de nuestra vida tiene un proceso y Dios va a perfeccionar ese proceso. Necesita perfeccionar nuestra vida. Él no nos puede dejar de esta manera. Nosotros necesitamos avanzar.
Cada proceso tiene un propósito aquí en la tierra y en el reino de los cielos. Por ejemplo, ¿cómo desarrollo fe si no paso por la duda? ¿Cómo desarrollamos fe si no tengo que pasar por momentos de duda? ¿Cómo desarrollo el amar si no paso por el perdón? ¿Cómo desarrollo carácter si no paso por la inseguridad? ¿Cómo desarrollo prosperidad si no paso por la escasez? ¿Cierto? ¿Cómo desarrollo sanidad si no paso por la enfermedad? ¿Cómo desarrollo humildad si no muero al orgullo? ¿Cómo desarrollo paciencia si no aprendo a descansar en Dios? Y así en cada área de nuestra vida. Y aquí cada uno puede empezar a meditar y pensar en qué está siendo procesado. En la paciencia, en las finanzas, en su matrimonio, en su estima, en el si le cree o no le cree a Dios, porque todos los procesos que vivimos difíciles en Dios son para un propósito, y es para que yo dependa siempre de Él, con el propósito de madurar. Todas estas cosas que el Señor hace, estos procesos tienen el propósito de madurar y de ser bendición aquí en la tierra. El propósito del reino de los cielos es estar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Cuando nosotros estamos en esta tierra vamos a ser procesados para madurar y ser de bendición en la tierra. Pero cuando nosotros partamos o seamos arrebatados en el cielo con Cristo, vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto. Mientras tanto no. El mismo Pablo, un hombre que fue tremendo en Dios, él decía: yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Me falta todavía. Tengo que ser cincelado todavía. Tengo que aprender y morir todos los días a mi carne. Y en esta palabra de Filipenses 1:6 muestra que Dios tiene un propósito y muestra su fidelidad hasta que Cristo venga. ¿Qué quiere decir eso? En los procesos nosotros no estamos solos. Dios siempre va a estar con nosotros dándonos aliento. Él dice: corran la buena carrera de la fe, peleen la buena batalla de la fe. Pero nosotros no vamos a pelear esa batalla y no vamos a correr esa carrera solos. Él siempre va a estar de nuestro lado. Por eso Él dice: el que empezó la buena obra la perfeccionará. Quiere decir que el que inició con usted va a terminar con usted. Así que, ¿por qué le huyen al proceso de Dios? ¿Por qué le huyen cuando Dios quiere formar su carácter? ¿Por qué le huyen cuando el Señor quiere usar su vida, pero usted siempre quiere evadir a Dios? Siempre quiere evadir lo que Dios quiere hacer en su vida. Necesitamos entender que todo lo que el Señor hace con nosotros es para bien. Y cuando Dios llama a la iglesia, que quiere decir eclesia en griego, o sea, asamblea de llamados, quiere decir que Dios no lo llama a usted a calentar la silla de la iglesia. Dios lo llama a usted a vivir un llamado. Cada uno de ustedes tienen un propósito, pero para poder vivir ese propósito necesitamos vivir el proceso con el Señor. Amén. Y nosotros como iglesia debemos creer firmemente que Él siempre está ahí con nosotros. Y a veces el proceso nos hace pensar que Él no está. ¿Por qué? Porque cuando uno vive el proceso, hablemos del área financiera, cuando uno vive el proceso donde no hay para pagar las cuotas, no hay para mercar, no hay para pagar absolutamente nada, ¿qué piensa uno de Dios en ese momento? Dios me abandonó, Dios me dejó solo, Dios no va a terminar lo que empezó en mí, porque los procesos son difíciles. ¿Quién dijo que coger un corazón duro de piedra y empezar a darle cincel y maceta no duele? Y en la Biblia registra que no es así de esta manera, de que Dios sí está con nosotros, porque a veces pensamos que no está, pero la Biblia registra que no es así. Y vemos a Moisés, el proceso que vivió con el pueblo para sacarlo de Egipto y el propósito de volverlo libre y llevarlo a ser una nación. Dios nunca los abandonó. Cuando usted lee la Biblia y Dios escoge a Moisés y él empieza a sacar el pueblo de Israel de Egipto, Dios siempre los acompañó, pero tuvieron que vivir un proceso. Yo no me imagino a Moisés todo confiado y descansando en Dios cuando vio el mar de frente. Imagínense en ustedes esa escena. Uno a veces lee esa escena, pero uno cree que eso fue sencillo. Ya llegó Moisés y ábrete, Sésamo, ¡fah! Y el mar se abrió.
No, él tuvo que haber llegado ahí y estar en el borde del mar, mirar el pueblo, mirar el ejército y ver que eso era mar. Y él decir, bueno, Señor, ¿qué pasó acá? Me vas a sacar, pero entonces ¿qué? Morimos en el mar. Y el Señor le dice, ¿qué haces clamando a mí? Extiende tu vara y ordénale al mar que se abra. Un proceso de creer. ¿Ustedes creen que Moisés dijo, papi, el mar? Él tuvo que haber tenido luchas en su cabeza. Y más encima el pueblo diciéndole, ¿qué hubo? Nos va a dejar morir en el mar. Entonces, prefiero morir de esclavo que morir ahogado. Y empieza el pueblo a darle, a bombardearlo. Y hay que vivir un proceso, él tuvo que vivir un proceso de fe, de creerle a Dios. Porque en ese momento cuando el mar estaba así, a él se le olvidó que Dios le había dado una vara y le había dado poder y le había dado autoridad. A él se le olvidó absolutamente todo. Y eso pasa con nuestras vidas. Cuando estamos viviendo situaciones difíciles que tienen un propósito de Dios en nuestra vida, a nosotros se nos olvida que somos cristianos. Y si uno está viviendo situaciones difíciles en las finanzas, lo primero que se hace es buscar ¿qué? Al prestamista. Buscar a la familia, ¿cierto? Mamá, présteme. Hermano, présteme. ¿Cierto? ¿Y qué dice la Biblia? En el día de su aflicción no busque a su hermano. Arrodíllese y busque a Dios. Pero a uno se le olvida todo eso. Uno no puede mentir delante del Señor porque en la iglesia cuando venimos los domingos todos somos muy bonitos. Pero cuando uno tiene que enfrentar las situaciones, tiene que enfrentar la vida real, ahí se le olvida a uno que es cristiano. Ahí se le olvida a uno que aceptó a Cristo y que tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque está viviendo situaciones difíciles. Pero si no es de esa manera, ¿cómo aprendemos a depender de Dios? Si no es de esa manera, ¿cómo aprendemos a tener fe? ¿Cómo se desarrolla la fe en un cristiano? No se va a desarrollar donde Dios le diga, a ti te doy fe, y todos llenos de fe. El Señor necesita que esa fe sea desarrollada en nosotros. Saben que yo he aprendido que Dios a veces permite que lo que vivimos nos lleve al borde de la desesperación para no poder más, para clamar y ver su poder glorificado en nuestra vida. Así es el Señor. Usted dice, es que yo sufro de inseguridades, sufro de muchos temores, no sé qué hacer. La única manera de usted dejar el temor y la inseguridad es arriesgándose a lo que le da temor. No hay otra manera. No hay otra manera. Cuando yo presté servicio militar, yo hice un curso de perros, de guía canino. Y hay un método que se llama el método de inundación. Y si el perro le da miedo pasar por este lugar, yo lo tengo que obligar a que pase. O si no, él no va a perder el miedo. Yo no lo puedo poner allá y decirle, venga, porque no va a pasar. Entonces el perro inseguro es recomendable pasarlo por los puentes y hacerle así y que él escuche los carros. Y eso se llama el método de inundación. Y el Señor usa el método de inundación con nosotros. El Señor empieza a pasarlo a las malas. No quiero, y el Señor, venga que así pierde el miedo. Es la única manera. Yo no le puedo decir al Señor, Señor, aquí estoy, quítame la inseguridad. El Señor dice, bueno, se la voy a quitar. Le manda escenarios donde tiene que pasar su inseguridad. Señor, es que yo quiero ver la prosperidad. Así como tú me bendices mi alma, quiero que bendigas mi vida financieramente. El Señor dice, sí, lo va a enseñar a ser bueno administrador. Y plin, empieza a poner escasez para que usted empiece a administrar lo poco que tiene. Señor, es que yo quiero el hombre idóneo, la mujer idónea. El Señor dice, sí, espere, pero no, espere, arranca de una vez. ¿Cierto? Y después el totazo, y después Señor, no le dije que esperara, no le dije que, porque el Señor le gusta que específicamente le pidamos, ¿cierto? Y las mujeres dicen, Señor, yo quiero un gringo alto de 2 metros, que sea ojiverde, que sea acuerpado y que tenga mucho dinero. Pero resulta que llega el morenito del valle, y ese es el primero que acepta. Y el Señor dice, no me pidió y ¿por qué se mete con el que es equivocado? Entonces a veces nosotros retardamos el proceso de Dios y por eso uno le aconseja tanto a los jóvenes, espere, cálmese, someta esas hormonas, échese agüita, espere un momentico, que Dios le mande el correcto, que Dios le mande la indicada, pero nosotros no somos así. ¿Por qué? Porque cuando llega esa persona y empieza a moverse esto acá, se nos olvida que somos cristianos y empezamos a andar con esa persona. Y el Señor nos tiene que procesar. Entonces usted dice, Señor, pero yo ¿por qué no salgo del proceso? Y el Señor dice, porque pues no lo he aprendido a pasar.
me toca darle otro poquitico de más. Y el Señor ya nos tiene en bajito, en bajito, en bajito, y uno retrasa el proceso y vuelve y le sube la llama. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, 40 años dando vueltas. La tierra prometida estaba allá a la otra cuadra, geográficamente allá, y ellos dando vueltas acá, vueltas acá. ¿Por qué? Porque eran obstinados, orgullosos, no aceptaban el proceso de Dios. Dios les decía, ustedes son pueblo de dura cerviz, y esta es la cerviz. Y cuando es duro cerviz es que Dios quiere que usted se humille, pero usted se resiste. Y así somos nosotros. No somos diferentes al pueblo de Israel. Nos resistimos a lo que Dios quiere hacer. Y tal vez usted se resiste por temor, tal vez usted se resiste porque se siente vulnerable a que el Señor le saque lo que hay en su corazón. Y tal vez usted dice, no, si yo acepto el proceso de perdonar, me van a coger otra vez debate, me van a irrespetar. Y se siente vulnerable. Pero el Señor nunca va a hacer algo para que la iglesia sea avergonzada. Él siempre va a hacer un proceso para que usted sea edificado y para que usted sea de bendición afuera. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. El Señor nunca busca el mal en nosotros, porque Él dice, yo tengo planes de bienestar y no de calamidad. Ese es el Señor. Nosotros no tenemos un Dios apático a nuestra situación. Lo que pasa es que el Señor necesita procesarnos. El Señor necesita perfeccionar su obra. El Señor necesita que nosotros seamos la mejor obra de Él para su propósito. Amén. Y el Señor nos lleva a ese borde de la desesperación y la angustia. Y a veces el Señor, aunque parezca loco, permite que el enemigo toque áreas de nuestra vida, no que nos toque a nosotros, que toque áreas de nuestra vida como le pasó a Job. Y eso también lo vemos con el pueblo de Israel, porque cuando Dios le dijo a Moisés que sacara al pueblo de Israel y ellos iban a atravesar el mar, ¿quién venía atrás? El enemigo presionando, ¿sí o no? Persiguiéndolo. Y a veces Dios permite que el enemigo, ¿para qué? Para que nosotros aprendamos autoridad de parte de Dios, para que nosotros aprendamos a clamar y decirle, Señor, en mis fuerzas no puedo, ayúdame. Y por eso la Biblia dice, así como clama el siervo por las aguas, clama mi alma por ti. Y un siervo cuando está en peligro, ¿por qué busca las aguas? Porque los siervos, ellos botan un olor. Y los depredadores, leopardos, leones, tigres, ellos sienten el olor y van a cazarlo. Pero cuando ellos entran en el agua, el olor se va. Y por eso decimos, Señor, ayúdame, porque el enemigo me persigue. ¿Y qué hace el Señor? Dispersa a nuestros enemigos. Pero el Señor a veces permite eso, que el enemigo toque algunas áreas como a Job, pero Dios siempre se va a glorificar. Dios siempre con todo eso tiene un propósito. Así que esta mañana yo le invito a que no se desanime por lo que está viviendo. No se desanime, porque Dios tiene un propósito con eso. Hay un plan detrás de todo esto. Hay un plan de todo lo que tenemos que vivir. Y Cristo mismo dijo, en el mundo van a tener aflicción, mas confiad porque yo ya vencí al mundo. Vemos el proceso de Cristo, que es el más hermoso, con el propósito más grande en este mundo. Y cuando uno estudia el proceso de Cristo, vamos a leerlo ahí en el otro capítulo, en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El proceso de Cristo culminó cuando Él resucitó y ahora tiene un nombre sobre todo nombre, y es el nombre supremo sobre todas las cosas. Dice la Biblia que Él es el sumo sacerdote de todos los sacerdotes. Pero Cristo tuvo que pasar un proceso. Si Dios mismo tuvo que pasar un proceso en la tierra, ¿cómo usted y yo no vamos a pasar ese proceso?
Si Él tuvo que vivir un proceso de dificultad, de dolor, de angustia, y como propósito tenía el salvarnos gratis, pero para Él tenía el más alto precio. Porque uno dice aquí, la salvación, lo que Cristo nos dio es gratis, pero Él tuvo que pagar el más alto precio. Y ustedes recuerdan la escena del Getsemaní. ¿Ustedes se han pensado bien en esa escena? Cuando Cristo está así en el Getsemaní, yo me imagino así, Cristo arrodillado, solo, un proceso de soledad. ¿Por qué? Porque Él dijo a sus discípulos, acompáñenme a orar. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se fueron a dormir, ¿cierto? Y Jesús ahí angustiado. Y yo me imagino todas las imágenes de Jesús en la mente, todas. Me van a dar latigazos, me van a arrancar la piel. Señor, mi sangre va a caer al suelo. Señor, voy a ser crucificado. Y yo me imagino ahí, dice que era tanta la angustia que sudaba gotas de sangre. Imagínense en esa escena, el Señor Jesús ahí. Dios, estoy desesperado, no quiero morir por ellos. Señor, es difícil, no quiero ir a la cruz, este proceso es muy duro, pero no se haga tu voluntad, sino la mía. Señor, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, y yo voy a morir por ellos, yo decido dar mi cuerpo, yo decido dar mi vida. Este proceso en mis fuerzas no lo puedo pasar. Señor, necesito de ti. ¿Y qué dice Dios? Que envió un ángel y el ángel lo fortaleció. Y yo no me imagino a Cristo allá en la cruz colgado y diciendo, ¿qué tal que yo voy a morir por esta gente? Y se quita los clavos, se baja de la cruz y se va al cielo. El Señor terminó el proceso, comenzó Dios. Es que todo es el ejemplo de Cristo. Dios comenzó la buena obra en Cristo a través de María y del Espíritu Santo. María 100% Dios, hombre, y el Espíritu Santo 100% Dios. Vino a la tierra, se hizo igual a los hombres, vivió todo ese dolor y fue perfeccionado a la estatura de Dios. Y por encima, y dice la Biblia que le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla tiene que doblarse. Cuando yo veo ese proceso de Cristo, yo me animo. Yo digo, si mi Señor pudo pasar ese proceso, yo lo puedo pasar. Porque Dios no lo dejó solo. Dios le dijo, yo estoy contigo. Aquí envío un ángel para que te fortalezca. Va a ser muy duro. Hay desagradecidos que no quieren que tú mueras. Sanaste al ciego y él te va a ver cuando te crucifiquen. Sanaste al inválido y él va a brincar diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Imagínense en ese proceso tan difícil. Es un proceso que nosotros también tenemos que vivir, porque muchas veces lo van a juzgar, lo van a criticar, y ¿qué dice la Biblia? Ámelo. Y usted dice, Señor, ¿cómo voy a amar a este hermanito? ¿Cómo voy a amar a esta persona que me ha hecho tanto daño? Por eso nosotros somos cristocéntricos, siempre vemos el reflejo de Cristo. ¿Por qué? Porque si Él pudo, Él nos da la fortaleza para nosotros poder, no en nuestras fuerzas, porque Él dice que mientras más débiles somos, Él se hace más fuerte y Él se fortalece en nuestra debilidad. Y dice, diga al débil, fuerte soy. Así que no se desanime. Si usted está pasando ese proceso, dele gloria a Dios. Dígale, Señor, tú no me abandonas en mi proceso. Si estoy pasando estas dificultades, Señor, no sé qué quieres de mi vida, pero aquí estoy. Quiero obedecerte, quiero hacer las cosas bien, quiero ser humilde, quiero morir a mi orgullo y dejar que tú hagas en mí lo que tú necesitas hacer. Cristo, procesado en el dolor y autor del quebranto, pero cumplió el propósito, darnos libertad y vida eterna. Eso fue lo que el Cristo hizo por nosotros. Y así como Cristo padeció, nosotros también vamos a padecer por Cristo. Pero todo siempre es para un proceso. ¿Ustedes creen que el proceso de mi vida para hoy ser pastor fue así? Se abrió un paquete de papas y salió así va a ser pastor. No, eso tuvo que haber sido procesado. 13 años de proceso. 13 años de dejar la inseguridad, 13 años de dejar el temor, 13 años de dejar la ruina, 13 años de confiar en Dios, 13 años pidiéndole a Dios la mujer correcta, 13 años viviendo situaciones difíciles, situaciones donde uno no tiene absolutamente nada, y arrodillarse y le dice, Señor, a tu manera, pero a la semana llega la bendición y se paga lo que se debía. Y esos son los procesos. Yo tengo que aprender a vivir el proceso del Señor. Y Cristo nunca se quejó. Cristo ahí de rodillas nunca se quejó. Él solamente le dijo, Señor, esto es muy difícil, pero que se haga tu voluntad y no la mía.
Y el Señor le dijo, bueno, como lo aceptaste, ve y muere por ellos. Vas a ser crucificado, van a clavar una lanza en tu costado, van a rifar tus vestiduras, eso dice la Biblia, y te van a tratar de lo peor. ¿Está de acuerdo que va a morir por la humanidad? Y yo me imagino a Jesús viendo a todos los que él sanó y se fueron contra él, viendo a Judas que lo traicionó, viendo a Pedro que lo negó, y él aún así los miraba y dijo, sí, Señor, muero por ellos, porque el proceso del reino de los cielos tiene que culminar con el propósito que viene del reino de los cielos. Y el Señor dice que ahora se sienta a la derecha de Dios Padre y está esperando que su iglesia sea una iglesia sin mancha y sin arruga, procesada, afirmada para cuando Él venga y seamos arrebatados en las alturas con el Señor. Pero mientras que Él nos permita estar en esta tierra, necesitamos vivir situaciones difíciles. Así que si está viviendo situaciones duras, dele la gloria a Dios. Dele la gloria porque el Señor de eso va a sacar el mayor potencial para su vida, para su familia. Y los que tienen un llamado con Dios, no le huya más a Dios. El que tiene un propósito con Dios, no le huya, porque se va a pasar toda la vida de proceso en proceso. Y cuando muera, el Señor va a decir allá, sigue en proceso. No, mentiras, el Señor le va a decir, rechazaste mi proceso y no viviste, no tienes los galardones que tenía preparado para ustedes. Entonces es necesario padecer por el Señor, es necesario que nos digan cosas, es necesario que nos humillen, que nos digan evangélicos, que nos digan ladrones, es necesario que vivamos todo eso, es necesario que cuando usted empiece a buscar de Cristo, su familia se levante. Su mamá le diga, se volvió evangélico ahorita, el loco de la casa, ahora se acuesta a las 8 de la mañana, el de la noche, ahorita mejor dicho, se volvió el abuelito de la casa. Así le dicen a uno, ¿cierto? La familia empieza a decirle a uno, ay, ya empezó a robar, ay, ya empezó a tal cosa. Vamos a sufrir todo eso, pero iglesia, es necesario vivirlo. ¿Usted cómo aprende a honrar a su mamá y a su papá? Aprendiendo a que lo regañen. ¿Cómo más? Porque es muy fácil honrar cuando lo tratan a uno bien. Es muy fácil honrar al presidente cuando es bueno. Es muy fácil honrar a los gobernantes cuando son buenos, al policía que es bueno, al esposo que es bueno, a la esposa que es buena. Pero ¿cómo aprendemos a honrar si no vivimos dificultades con ellos? Tenemos que vivirlas, tenemos que pasarlo. Así que no se desespere. Tal vez algunos están ya a punto, así de salir del proceso, así, y lo van a lograr. Y otros van así, se devuelven porque dudaron en el momento justo. Y así me pasó a mí. Y he cometido errores los que quiera de esa manera, pero estoy aprendiendo a depender de Dios y a confiar en Él. Porque los que saben, nosotros teníamos un negocio acá en la iglesia, ¿cierto? El negocio Dios lo secó, se secó. Yo tuve que entregar todo y acabé con el negocio. Y resulta que pasaban semanas y semanas y yo no quería más ese negocio. Yo sacaba eso con rabia y colocaba las vitrinas ahí, las estanterías, pum, pum, colocaba eso ahí y le decía, me voy a trabajar, amor, quédese ahí. Y ella se quedaba ahí como que, bueno. Y esa era mi queja, qué pereza esto, ya lo voy a cerrar. Llegué y lo cerré, y guardé todo. Y al otro día empecé a sentir una cosa acá. Me empecé a sentir mal y yo dije, no, yo no tenía por qué haber cerrado el negocio. Y empecé, ¿cierto?, a darme golpes de pecho. Y mi esposa, no, ¿para qué la embarramos? Y duramos una semana así sin sacarlo. Y a la semana, con pena y todo, otra vez volver a sacarlo. Y vuelve y coloqué ahí las cositas. Y el Señor me decía, cambie la actitud. Deje de ser soberbio, deje de ser orgulloso porque yo les di ese negocio y usted lo trata como cualquier cosa. Usted es el administrador y no era el tiempo de haberlo cerrado. El Señor tenía su tiempo, pero no era el tiempo cuando yo quería. Atrasé el proceso, así que tenga, chupe otra vez y saque otra vez el negocio y empiece a vivir otra vez la formación. No se veía ni 100 pesos, eso no se vendía ni una puntilla. Nada, y dele. Y yo veía eso y yo, gracias Señor, gracias porque nos dejas tener un lugar donde no se paga arriendo, gracias porque nos permites tener ese negocio, gracias Dios, gracias. Ya, cuando vino el seminario de las finanzas, el Señor me habló demasiado ahí y yo no, mejor dicho, estoy llevado, la embarré por todo lado. Entonces yo le dije, y estaba aquí solo en la iglesia y me arrodillé y le dije, Señor, lo que tú quieras hacer. La moto que tengo no tenía para pagar absolutamente nada.
yo la estoy pagando mensual, y dije, Señor, lo que tú quieras hacer. Si tú quieres que yo venda esa moto, la vendo. Si tú quieres que se acabe el negocio, que se haga tu voluntad. Y ese día descansé en mi proceso con Dios. Y por la noche el Señor contestó, me llama el Señor porque yo todo el material que tenía era fiado. Estaba pagándolo, pero llevaba mucho tiempo sin pagar porque no se vendía. Me llama el Señor y me dice, Cristian, yo creo que le va a recoger las cosas porque nada que me paga y creo que no me va a pagar. Y yo, bueno, entonces me dijo, necesito recoger todo, pero en ese momento sentí paz. Y al otro día cogí, empaqué todo y se lo llevé y saldé la deuda y se acabó todo. Pero el Señor necesitaba procesarme. El Señor tiene otra idea de negocio conmigo en el cual estoy trabajando, pero necesitaba procesarme a entender que no era ese negocio en una semana que me tenía que dar millones, sino que todo depende de Él. Y si Él quiere secar un negocio, lo seca así. Y si lo quiere prosperar, lo prospera así. Entonces a veces uno está a punto de salir del proceso, pero la embarra con la actitud. Y el Señor dice, otra vez para acá, mijo, que no ha entendido. ¡Pah! Y el Señor, otra vez. Porque Él es un papá y un papá corrige, tiene que corregirnos. Y el Señor ha entregado negocios para que los administre bien, pero no los administramos bien. Y después los quita y, ay, Señor, perdóname, Señor, ¿por qué esto? Y el Señor dice, no lo administro bien, ¿para qué se lo doy? Entonces el Señor necesita que nuestra vida sea procesada en todas las áreas, no solo en una área, en todas las áreas, la financiera, la emocional, la sanidad. Todas las áreas necesitan ser procesadas por el Señor hasta que nosotros tengamos el sentir que tuvo Cristo. Dice, siendo igual a Dios, se humilló, se hizo igual a los hombres. Y nosotros nos creemos más que Cristo porque somos más soberbios y orgullosos. Y el Señor dice, Cristo, Dios, siendo igual a Dios, se despojó de su grandeza. Y el Señor necesita que nos despojemos de esta grandeza que es chiquita para Él, pero para nosotros es ¡guau! Pero chiquita para Él, nos humillemos y ahí el Señor puede actuar en una persona que sea humilde de corazón, que acepte sus procesos, que no sea soberbio, engreído, porque así somos nosotros y así tenemos que chupar de esa misma manera. Entonces el Señor quiere que como su iglesia entendamos que Dios tiene muchas cosas. El Señor nos ha hablado de que tiene muchas cosas para la iglesia, muchas cosas buenas, pero Él solamente va a ser partícipe a los que maduren en el proceso. Porque el Señor no le puede, como les decía el miércoles pasado, a un niño de 7 años entregarle una camioneta para que la maneje. Él no le va a entregar una camioneta. Usted como padre le daría una camioneta a un niño de 7 años que no sabe manejar. Mi hijo, dése una vuelta por el centro de Calarcá. Después lo llaman, su hijo se mató. ¿Sí o no? Su hijo se accidentó, su hijo quedó cuadrapléjico. Cualquier cosa va a pasar. Usted como padre, usted ya ve un joven, los padres que son maduros y no son alcahuetas, ve un joven maduro que ya sabe tomar decisiones y puede darle un carro. Se lo va a dar porque sabe que tiene la responsabilidad de hacerlo. Lo mismo pasa con el Señor. El Señor a niños inmaduros no les va a entregar algo. Él se lo va a entregar al que ha soportado el proceso, al que ha aceptado su voluntad y Él dice, está preparado. ¿Por qué? Porque el Señor va a guardar nuestra vida. Y el Señor nos va a entregar algo a nosotros para que nosotros seamos dañados por esa responsabilidad. Porque el Señor nos ama y el Señor quiere que usted y yo vivamos etapas, procesos para madurar. Por eso la palabra de Dios dice que toda dificultad, todo desierto, todo proceso es para perfeccionar nuestro carácter, nuestra paciencia y cada día parecernos a Cristo. Así que usted puede huya todo lo que quiera. Huya que ahí va a volver otra vez. Lo dice la palabra de Dios. Puede huir todo lo que quiera, pero el Señor le va a poner la patica así, para que caiga otra vez. Pero así mismo lo va a levantar con brazos de amor y dice, tenía que frenarlo porque o si no, se me aleja. Y por eso habla de la perniquebrada. Si usted está muy alborotadita, le parto la patica y quédese aquí a mi lado, porque aquí a mi lado es mejor. Y cuando estamos ahí rotos, ¿cierto? Con un dolor acá, afligidos, pero estamos ahí al ladito de papá así. Y el Señor dice, tranquilo que yo te sano, tranquilo que yo te aliento. Tranquilo que lo que estoy haciendo en ti es porque voy a perfeccionar lo que yo veo en ti. Es porque voy a cumplir un propósito en ti. Déjese amar por el Señor.
A veces el Señor debe de corregir, porque Él es un padre y como padre corrige a sus hijos. No podemos huir de eso. Usted puede huir todo lo que quiera, pero si Dios ya fichó sus ojos en usted, ya usted está marcado. Y en algún momento el Señor lo va a coger así. Y eso fue lo que le pasó a ese cantante Héctor el Father. ¿Se acuerdan? El reggaetonero, el que vivió muchas cosas y tenía mucho dinero. Él pasó así. Dios, búsquelo, búsquelo, búsquelo. Y él daba un concierto y animaba, y todos los cantantes decían que él tenía un liderazgo tremendo y cantaba y cantaba. Pero cuando salía del escenario, se iba para la habitación y comenzaba a llorar y se quería suicidar. Y el Señor, llámelo, llámelo y llámelo. Y un cantante se acerca y le dice: Héctor, Dios al que le pone la mirada no se la quita jamás. Y lo que él empezó lo va a hacer. ¿Y qué hizo el Señor? Lo doblegó hasta lo profundo y ahorita es pastor. Después de que llevaba jóvenes a la perdición, hoy lleva jóvenes a la salvación. Así que usted puede ocultarse, usted puede irse y el Señor puede decirle: Adán, Eva, y usted por allá escondido. El Señor sabe dónde está y allá le va a llegar. Y allá el Señor va a hacer la obra. Así que yo les doy un consejo: aprendan a la manera buena, no aprendan a la mala, porque duele, y duele demasiado. Es mejor que el Señor me dé un consejo y yo diga: sí, Señor, lo acepto, a que esté por allá en el fango cenagoso comiendo algarrobas con los marranos y algún día tenga un sentir de volver y vuelva, y aún papá va a estar ahí con los brazos abiertos. Pero ¿por qué no evitarse todo ese proceso? ¿Por qué no evitarse todo eso y no alargar tanto el proceso que Dios quiere hacer en nuestra vida? Amén. Eso es lo que el Señor quiere para su iglesia. Pero estamos en una sociedad, lastimosamente, ya para terminar, que todo lo quiere fácil, el facilismo. Y con Dios no va el facilismo, porque Dios no va a entregar como un padre irresponsable algo para que nosotros lo malgastemos y lo dañemos. Necesitamos ganarnos la confianza, necesitamos madurar, crecer para que el Señor diga: ahora sí está preparado, ahora sí está listo. Y por eso el Señor habla en su palabra de esos procesos. Todos los hombres de Dios, todos tuvieron que pasar procesos, hasta el mismo Señor Jesús.